Estamos en una nueva charla de la Asociación Amigos del Museo de Getafe y además estamos introduciendo una novedad, que es que hoy nos acompañan los amigos de Canal Getafense que están grabando esta charla para emitirla después por su emisora por internet. Hoy vamos a hablar de arqueología de Getafe, no es la primera vez, no será la última, porque la arqueología de Getafe es muy importante, afortunadamente, y hoy tenemos a Victoria Martínez Calvo, que nos va a hablar de un yacimiento que está dando mucho jugo aquí en Getafe, que es el yacimiento del Juncal. Pero te oímos. A ver, Luis. ¿Ya? Vale, seguimos, ahora sí. Bien, me presento, soy Ángel Fernández, presidente de la Asociación Amigos del Museo de Getafe. Voy a hacer una breve introducción sobre nosotros y inmediatamente voy a dar paso a Victoria. Como solemos decir en estas charlas, nuestra asociación nace reivindicando y pidiendo que Getafe tenga un museo físico. Nacimos allá en 2017 oficialmente y en 8 años no hemos logrado nuestro objetivo. No nos sorprende ni nos desanima. Seguimos en ello y en el camino lo que vamos haciendo es sembrar de charlas, de cuadernos, de reportajes periodísticos, artículos periodísticos, mejor, vamos dando a conocer diversos aspectos y diversas, ¿cómo decir?, matices de la historia y la cultura de Getafe. En cuanto a charlas, esta es la número 41 y quiere decir que ya tenemos una trayectoria interesante, un repertorio útil que llevar a la ciudadanía. Estas 40 charlas se pueden ver en nuestro museo virtual, podéis acceder ahí, podéis... los que estáis aquí presentes podéis capturar el código de QR que hay aquí delante y ahí tendréis posibilidad de verlos. Poquito más que decir, a invitaros a los que no seáis ya bien socios o bien seguidores nuestros, invitaros a que os apuntéis en unas hojas que tenemos ahí en la mesa que está a la derecha. En ella, si os apuntáis como simpatizantes, recibiréis información de todas las actividades que vayamos teniendo, tanto en el museo virtual como las que hacemos en estas charlas, cuadernos y demás. Si os apuntáis como socios, además de recibir esa información, podréis participar de pleno derecho como tal, pagando una cuota de 10 euros anuales. Solamente con esa cuota de 10 euros nos apoyaréis y formaréis parte de la asociación. Bien, pues nada más que añadir en este momento. Paso a deciros, ya entrando en la charla, lo que representa para la arqueología y también para Getafe Victoria Martínez Calvo. No sé si antes he dicho Campos, a lo mejor me he ido de vareta. ¿Lo he dicho bien? Sí. Mejor. Bueno, Victoria es arqueóloga licenciada en 1992 por la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica profesionalmente a la arqueología de gestión desde 1998. Desde 2005 y hasta hoy es directora de proyectos de Gipsia SL,
consultora de ámbito internacional en el campo de la arqueología, gestión del patrimonio cultural y geofísica aplicada. Ha dirigido 200 intervenciones y colaborado en el doble de proyectos y documentos técnicos. Ha desarrollado numerosas actividades como asistencia técnica arqueológica para proyectos de infraestructuras, especialmente ferroviarias, colaborando en numerosas obras de ADIF. Esta de la que nos va a hablar es una de ellas. En una de las intervenciones para la construcción del desdoblamiento de líneas de alta velocidad en el tramo comprendido entre Getafe y Pinto, se localizó el yacimiento llamado de El Juncal, que se ha convertido en una constante de investigación dentro de su actividad. Este yacimiento se ha presentado en varios encuentros de investigadores y publicado tanto en artículos como en monografías. Parte de los materiales han sido depositados en el Museo Arqueológico Regional, formando parte de las últimas apreciaciones sobre el Calcolítico. En concreto, dos de ellas son un brindis por el príncipe, que es sobre el yacimiento campaniforme en el interior de la península ibérica en los años 2500 a 2000 a.C. Esta exposición estuvo en el Museo Arqueológico Regional en 2019. Y otra exposición se titula Ídolos, miradas milenarias, también del Museo Arqueológico Regional en el año 2020. Pues a mí ya solamente me queda darle las gracias por lo que estoy seguro que va a ser una magnífica charla y exposición que nos va a llevar al conocimiento de un rico yacimiento de Getafe, y recordando que esta misma mañana ha sido entrevistada en la cadena SER a propósito de esta charla y a propósito de este yacimiento, le cedo la palabra y lo dejo con ella. Solamente añadir que al final de su intervención, los que queréis hacer alguna pregunta podréis hacérsela y ella responderá con seguridad a lo que le digamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a la asociación por volver por volver a invitarme. Lo cual está muy bien, porque quiere decir que no les aburrí mucho la primera vez, con lo cual pues volvemos con más cosas del yacimiento del Juncal, que, como bien ha dicho Ángel, fue uno de los yacimientos que aparecieron en el tramo de AVE que estábamos supervisando, que llevábamos los acompañamientos arqueológicos. Digo que uno de varios, porque aparecieron en las terrazas, en la zona de Perales del Río, aparecieron también algunas localizaciones muy antiguas, otros un poquito más modernos que estos. En la zona final, justo en el límite Getafe-Pinto, apareció otro yacimiento también un poquito más moderno. Digo que en toda la línea localizamos enclaves con materiales importantes y que completaban un poco esa secuencia histórica de la zona. En este caso, bueno, cuando me llamaron para volver a venir y hablar sobre el yacimiento, realmente yo
de la llamada lo que cogí es, quiero que hables del calcolítico en Getafe. Y dije, pues es muy interesante, porque realmente tengo un yacimiento muy espectacular calcolítico, pero vamos a ver qué otras cosas más hay en el término de Getafe o en su límite más inmediato con otros términos, ¿no? Y entonces he recuperado lo que está en la bibliografía. Algunas cosas no están publicadas o tienen unas publicaciones muy sesgadas. Algunos de ellos se localizaron de refilón, digamos, porque estaban haciendo intervenciones en urbana, ¿no? Dentro del casco urbano, y entre otros depósitos más recientes de época medieval aparecieron elementos mucho más antiguos. Y los he recuperado, los he plasmado en este plano, ¿vale? Y el primero, bueno, los he colocado por el momento en el que aparecen. No están ordenadas cronológicamente, sino por cuándo se descubrieron. Ese que aparece ahí, que está justo en el límite entre Villaverde y Getafe, es la zona, es lo que se conoce como el yacimiento del Ventorro, ¿vale? Que es una excavación muy antigua, de los años 60, y que aparece en esos areneros que se estaban explotando a lo largo del río en aquella época. ¿Qué pasa con el Ventorro? Que alrededor y en otros areneros cercanos también hay noticias de materiales que son más o menos de la misma época, que solamente son publicaciones donde lo refieren así de pasada, con lo cual nos falta mucha información de qué es realmente lo que se localizó en esa zona y cómo todo ello puede articularse formando un asentamiento, ¿vale? En este caso, el Ventorro es un yacimiento calcolítico de los que aparecían en aquel momento, que eran de fondos de cabaña, lo que en aquel momento se llamaba fondos de cabaña, ¿vale? Que son hoyos excavados en el terreno, que lo que tú ves cuando los excavas son manchas oscuras, ¿vale? Es de ese tipo. Bueno, y los que aparecen alrededor pues son de ese mismo tipo, no tienen otras estructuras asociadas, no hay ni estructuras positivas, que es decir, no hay nada construido, ni hay zanjas entre el repertorio de estructuras que se excavan, ¿vale? Entonces, ese sería el más antiguo. El siguiente nos aparece dentro del casco. Está justo en la catedral, ¿vale? Durante las excavaciones que se hicieron en el interior de la catedral, por modificaciones, iban a cambiar el suelo y tal, se hizo un seguimiento arqueológico, claro, para ver qué aparecía. Evidentemente se esperaba, todo el mundo esperaba que se encontraran sepulturas más antiguas o más modernas, y entre ese repertorio de sepulturas apareció una que venía con su ajuar campaniforme, ¿vale? Y entonces, claro, esto es, digamos, formaría parte de una necrópolis mayor, posiblemente. Lo que pasa es que, claro, al ser una intervención limitada a la zona del interior de la catedral, pues pillaron lo que pillaron y apareció una sepultura. Posiblemente esa necrópolis de este momento se extendería por la plaza, por los edificios en el entorno, ¿vale? Pero mientras no se excave más, pues tenemos un solo enterramiento. Vale, ese es el enterramiento campaniforme de la catedral. El siguiente, bueno, estos dos que aparecen van a estar muy juntitos. Ese es el Juncal, ¿vale? Ahí es justamente donde aparece, está prácticamente muy cerquita ya de la zona del límite con Pinto. ¿Y qué es?
un poco diferente al del Ventorro. En este caso es lo que denominamos recinto de fosos. Es un yacimiento también de estructuras negativas. Lo que seguimos encontrando son esos hoyos excavados con rellenos variopintos, pero en este caso están delimitados o están contenidos en unas zanjas que ya veremos cómo organizan, de alguna forma articulan todas esas estructuras que aparecen, ¿vale? Y que es lo que ahora denominamos recinto de fosos, que luego hablaremos más sobre ello. Y aquí aparece casi por las mismas fechas. Nosotros estuvimos excavando a lo largo del 2011 y por esas mismas fechas, también en esas intervenciones para, no me acuerdo exactamente cómo se llama ese polígono, que no es la Carpetaña, es la... ¿San Marcos? No, ahí está, Gavilanes. Vale, pues ahí también otro equipo de compañeros estaban excavando y aparecieron también bueno, este yacimiento, como se llama el yacimiento de los Llanos, un recinto de fosos, pero ya veréis que tiene diferencias con el nuestro, ¿vale? Y que en este caso ellos lo dataron un poquito más tardío, sería calcolítico, bronce, en esa etapa inicial de la edad del bronce, ¿vale? Y el último que hemos localizado, que no está mal para ser un solo término municipal, fijaros cuántos tenemos, está a escaso 1 kilómetro del yacimiento del Juncal. Este no está publicado todavía. Vais a ver, hay alguna publicación, pero está en revistas internacionales, o sea que no está de bastante fácil acceso. Es el yacimiento de los Melgarejos, que está dentro de la base aérea, ¿vale? Y en este caso, pues tenemos un yacimiento muy similar al del Juncal, pero el material es diferente, en el sentido de que nosotros tenemos una serie de formas cerámicas decoradas profusamente, que es lo que se conoce en la historiografía como calcolítico campaniforme, y en este caso no aparece ninguna de esas tipologías, ¿vale? Pero sigue siendo un recinto de fosos igual que nuestro. Vale, como veis, hay, para ser un solo término municipal, tenemos bastantes yacimientos de esa misma cronología o ese periodo más o menos cronológico, pero con una variabilidad bastante importante, ¿vale? Bueno, pues para que veáis un poco qué caracteriza cada uno de esos yacimientos, este es ese tipo de cerámicas decoradas con esas formas que se repiten constantemente, son como una, digamos, es como lo que forma la vajilla. Los cuencos, las cazuelas, los vasos, que son un poquito más elevados, pero con esas decoraciones de puntillados, formando más o menos tramas más decoradas o menos decoradas, ¿vale? Estos son los que aparecen en el yacimiento del Ventorro, ¿vale? Este es nuestro enterramiento en la catedral. ¿Veis ahí? Esperad, que yo tengo un pincho aquí está. Vale. Como veis, hay un montón de sepulturas que son medievales, ¿vale? Estos son zapatas de la iglesia y justo vaciando una sepultura medieval aparece este que, como veis, es completamente diferente. Esa persona está así como un poquito encogida, está lateral, está depositada bueno, la vemos aquí, depositada directamente en el terreno. Claro, está muy malita la pobre, le falta la mitad, pero digamos que ese es el tipo de enterramientos habituales en esta zona, en estos periodos, que además aparece con ese mismo tipo de cerámica, de cazuelas, con esas decoraciones, los vasos, los cuencos, ¿vale? O sea, quiero decir que forma parte de ese mismo, de esa misma cultura,
¿vale? Este es el de los Melgarejos. Como veis, esto es un recinto de fosos. Y aquí tenemos, tenemos estas líneas oscuras que son los que forman los fosos que son concéntricos, ¿vale? Tenemos aquí una que esta parte no está excavada, pero estaría perdida, pero que continúa por aquí. Al interior tenemos otro y luego otro. Claro, estos posiblemente se estuvieran rehaciendo, o cuando uno se rellenase, no sabemos muy bien cómo funcionan, pero es posible que haya digamos, reformas dentro de esos fosos, ¿vale? Porque aquí hay algunos que se quedan sueltos, este vendría por aquí, pero faltan secciones. Es verdad que no son continuos, sino, como veis, están como, luego los veréis mejor en el Juncal, porque algunas de estas secciones acaban un poquito más extendidas, en zonas un poquito más grandes, donde a veces hay depósitos especiales, ¿vale? Todas estas manchas más naranjas son los hoyos. ¿Qué funciones tienen los hoyos? Desde enterramientos, como estos rojos, a basureros, a almacenes de materia prima, como pueden ser nódulos de siles o como incluso arcillas, pues sirven como enterramientos, como depósitos, votivos, sin ponerle mucho énfasis a la palabra, porque no somos capaces de alcanzar a ver esa parte de su mentalidad, pero bueno, que son especiales, digamos. Vale, este es el yacimiento de los Melgarejos, que, como os digo, no aparece ese tipo de cerámica tan decorada. Bueno, es que me he dejado para el final el yacimiento del Juncal. Vale, este es el de los Llanos. Como veis, aquí también aparece, aquí también aparecen varios recintos, pero no son exactamente iguales que los otros. De hecho, ahora veremos las dimensiones. Estos son como dos pequeños recintos que están muy cerca uno de otro, que tienen a su vez estructuras. Todos estos puntitos son los hoyos excavados, ¿vale? Pero son realmente más que esos grandes fosos que se articulan o que articulan un número desmesurado de hoyos excavados. Son como pequeños recintos que tienen asociados algunos hoyos, pero que realmente están vacíos al interior. No sabemos muy bien lo que son tampoco. Pero bueno, también marcan una diferencia con lo que habíamos estado viendo hasta ahora. Quizás tienen, como ya es un poco más moderno, tienen otra funcionalidad que no es la misma que tenían los recintos de fosos del Calcolítico, pues pudiera ser. Pero como son excavaciones parciales en todos los casos, pues nos quedan muchas preguntas sin respuesta. Bueno, este es el yacimiento del Juncal. Bueno, este es la mitad del yacimiento del Juncal, porque claro, nosotros excavamos, esto es el camino de servicio, eso es la vía de alta velocidad a Sevilla, que ya existía, y aquí, en este lado, es donde iban a colocar el nuevo trazado de la AVE, ¿vale? Entonces solamente podíamos excavar lo que afectaba la obra, y acabaron siendo unos 4.000 metros cuadrados que nos dibujaban
la mitad más o menos exacta del yacimiento. O sea, el resto del yacimiento está en esta parte de aquí. Vale. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues como veis, encontramos todos estos hoyos excavados. Aquí sí que tienen unas funciones, o sea, son como casi 400 hoyos los que nos excavamos. Y hay un repertorio de usos muy grande. Y además de eso, encontramos las secciones de fosas que nos dibujan un recinto interior, ¿vale? Que tiene unas cuantas estructuras donde aparecen enterramientos de animales en conexión anatómica, quiero decir, el animal entero, ¿vale? Otros que lo que tienen, o sea, ya habían perdido, cuando se amortizaron, habían perdido su función original, no sabemos si serían almacén para grano o qué, y se habían convertido en basureros, y entonces aparece un totum revolutum de materiales, cerámicas rotas, restos de fauna, un poco de todo, ¿vale? Y luego tenemos otra serie de fosas que nos están dibujando un perímetro intermedio, y en este caso aquí también aparece algún enterramiento, un enterramiento humano, ¿vale? Pero también ese tipo de contenidos variados, y luego una zona exterior mucho más grande. Realmente no había estructuras ni más allá de esto, que es un paso inferior, una mica, ¿vale? Ni más acá de esta línea que hemos marcado. Aquí lo que aparecía era un desnivel que se había estado colmatando periódicamente con niveles muy, así como de lodo, digamos, ¿no? O sea, es una zona inundable que marca ese perímetro por este lado, ¿no? O sea, marca el límite del yacimiento por este lado. En esta zona exterior, claro, vosotros vais a decir, bueno, tenemos aquí muchas cosas, pero ¿dónde están las cabañas realmente? Pues hay muy pocas cabañas. O sea, en todos los 400 estructuras que excavamos, solamente hay 2 que, tanto por dimensiones como por el contenido que aparecía durante las excavaciones, podemos decir que eran un lugar de habitación, ¿vale? Que ahí podía vivir alguien. Una aparece en esta zona de aquí, que se colapsó, y se colapsó con los niveles, o sea, con el contenido que tenía, y entonces al excavarla encontramos todavía los restos, por ejemplo, de cerámicas enteras en el lugar en el que estaban. Y lo mismo pasaba con una, en este caso mucho mayor, que aparece en esta zona, que es nuestra cabaña 113. Bueno, os he colocado un poco para que veáis dimensiones de cada uno de los yacimientos, ¿vale? Como veis, el primero, el del Ventorro, estamos hablando de unos 700 metros cuadrados, aunque puede ser mayor si pudiéramos unir todas esas noticias que dan un poco de refilón con localizaciones alrededor del yacimiento. El de la catedral bueno, claro, este es muy pequeño, porque es un solo enterramiento. El de los llanos, como veis, son 1.355 metros cuadrados que se distribuyen entre un recinto de 510 y otro de 845. O sea, son realmente estructuras muy pequeñas, ¿vale? El Juncal, estamos hablando de en torno a 1 hectárea,
con el yacimiento completo. O sea, lo que hemos excavado es menos, pero como veréis ahora, o sea, casi es la mitad, con lo cual faltaría la otra mitad, ¿vale? Y los melgarejos, por ejemplo, que ese sí que está excavado en planta, tiene 3 hectáreas. O sea, todos esos recintos de foso alcanzan las 3 hectáreas, con lo cual seguimos viendo una variabilidad también en los tamaños de los recintos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo los colocamos en el tiempo? Bueno, pues aquí he intentado que se viera un poco cómo también se solapan con las fechas que tenemos fiables, que son de análisis radiocarbónicos, cómo se solapan también en el tiempo, tanto si son con un tipo decorativo que hasta ahora se pensaba que era más antiguo o más moderno, como con una planta donde tenemos yacimientos, asentamientos solamente de hoyos o asentamientos con fosas además que están estructurando ese espacio. Realmente no, esa secuencia tan clara que teníamos hace 30 años, las excavaciones actuales nos están diciendo que realmente no está tan claro cómo se articulan todos esos, cómo conviven todos esos tipos de yacimiento en este espacio, ¿vale? Entonces vemos que los melgarejos, que es un yacimiento que no tiene cerámicas campaniformes, que son más modernas que las, o se pensaban que eran más modernas que las lisas, está conviviendo con las que sí tienen cerámicas decoradas, con nuestro campaniforme del Juncal también, ¿vale? Entonces hay que volver a replantearse toda la secuencia del calcolítico. Bueno, y vamos a reconducir, vamos a dejar de lucubrar sobre en qué momento pasa todo esto y vamos a ver en dónde pasa todo esto. Bueno, este es un plano antiguo de Getafe, donde se ve casi mejor sin menos estructuras modernas como era el terreno, ¿no? Como en el territorio, y vemos que, bueno, que en Getafe tenemos un cauce que articula y que genera unas llanuras de inundación importantes, que es el Manzanares, pero luego tenemos por aquí el arroyo Culebro, que es un río, un arroyo, pero que es un río muy importante porque realmente es el que está generando todas las riquezas de toda esta zona, que es donde se están concentrando la mayor parte de los yacimientos, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos terrenos donde se sigue cultivando cereal, que en aquel momento pues eran llanuras con profusión de cereal, ¿no? Y ahí está, bueno, pues el Juncal. Y aquí lo vemos igualmente, ¿vale? Este es de la asociación, lo he tomado prestado, que está en la página del museo, porque me parece que es muy claro cómo, ¿vale? Se ve cómo los ríos están articulando los terrenos, ¿vale? Más fértiles, que es lo que están aprovechando los yacimientos, en este caso el nuestro. Vale, ¿y qué es lo que nos da el registro? Pues efectivamente que tenemos, o sea, que estas gentes están cultivando, y esto viene
en los materiales, donde tenemos elementos de recogida, ¿vale? De recolecta, como esas inmensos dientes de hoz y esas hoces realizadas sobre piedra. Pero luego también tenemos, bueno, aquí también sobre, eso es una zuela, sobre piedra pulimentada, ¿vale? También. Pero luego tenemos eso, los molinos de vaivén, donde ellos transforman esos granos que recuperan, ¿vale? Todo esto, y además lo están almacenando con esas inmensas, con esos inmensos recipientes que además bueno, reaprovechan. En este caso he traído este porque además de ser un recipiente con paredes gruesas, que sí que eso que es de contención, digamos, es resistente para la contención, vemos que tiene importantes, bueno, estos es que van pareados, pero en este caso este roto sería el que va con ese agujero, que son lañados para aprovecharlos, ¿vale? Más veces, o sea, que aunque ya veremos que hacen sus propias cerámicas, pero también aprovechan siempre que pueden los recipientes que ya tienen. Vale, pues también tienen ganadería, claro. Esta es la cabaña ganadera que tienen, donde mayoritariamente son ovitápidos, o sea, eso, cabra, oveja o jabalí. Pero también hay vaca, cerdo, caballo, ¿vale? Bueno, no muy lejos de lo que tenemos actualmente. Vale, y de esos animales se aprovechan, ¿vale? Esos son enceras para hacer queso, porque aprovechan la leche, claro, aprovechan los tejidos. Estos son posiblemente tensores para los telares, ¿vale? Para tejer. Y luego tenemos también una serie de piezas, estas son súper interesantes porque son fragmentos de cerámica, o sea, es un uso secundario de los recipientes que han perdido ya su función porque se han roto, y hay muchos que tienen esta forma así oblonga y uno de sus cortes aparece con una importante abrasión, ¿vale? ¿Veis aquí? Esto no es una fractura de una cerámica, aunque esté rodada, no se sella así, ¿vale? Ese corte está sellado. ¿Qué quiere decir? Que lo han estado utilizando para hacer algún tipo de trabajo que requiere eso, un movimiento abrasivo, ¿vale? Que posiblemente sea trabajar con pieles. Y también tenemos una serie de otros materiales, en este caso de hueso, de los propios animales, que además se utilizan para trabajar, por ejemplo, las pieles, pues punzones para hacer agujeros, bueno, para más cosas, pero que también, digamos, es un poco redundar eso en el uso de esos animales que tienen dentro de su vida diaria. Vale, las producciones cerámicas son de la zona. Bueno, esto es un repertorio de materiales del Juncal, donde vemos, entre otras 1000 formas que hay, pues, vale, sobre todo cuencos de diferentes tamaños, más grandes, más pequeños, más anchos, pero así lisos. Pero luego tenemos toda la representación de cerámicas mejores, digamos, que son las que aparecen asociadas a los ajuares habitualmente, como hemos visto en el de la catedral, pero que aquí aparecen en contextos domésticos también, pero no dejan de ser, pues, digamos, sus cerámicas finas.
¿vale? Decoradas de ese tipo o decoradas así, estos más grandes, más pequeños, blanquitos, ¿vale? Las encelas, como hemos visto antes, ¿vale? Y esto, bueno, la gráfica es una comparativa de procedencia de las pastas y son de la zona, ¿vale? O sea, aquí sí que no se van a buscar pastas fuera porque tienen un buen barro para hacer los recipientes. Y lo que también hace es, tiene una producción metalúrgica, que tiene, además, extraen en algunos puntos que eso, bueno, pues también falta esa investigación, ¿no? De dónde están recuperando los minerales para transformarlos, ¿vale? Este que vemos aquí es un martillo de minero, pero luego tenemos la transformación, materiales asociados a la transformación de esos minerales, ¿no? Vale, los recipientes, los crisoles. Esto es una especie de boquilla para el horno, para el fuelle del horno. Tenemos los moldes de los útiles finales y tenemos los útiles finales. O sea, eso es un molde de alabarda y eso es una alabarda que aparece allí en ese contexto. Todos estos materiales se transforman, ¿vale? Vale, y luego hay otra serie de materiales que aparecen que son muy interesantes, pero que ya no están allí. Lo que quiere decir que o bien se van a buscarlo o, lo más probable, intercambiar, ¿vale? Tenemos toda la zona de la sierra, bueno, el Juncal está aquí, no hemos visto. Eso es la Sierra Norte de Madrid, de donde están recuperando los granitos para hacerse sus molinos, pero también se traen otros materiales, las fibrolitas y las silimanitas, para hacer estos tipos de azuelas, ¿vale? Que son siempre... Se les da una idea así como un poco más especial, no tanto de uso como... Pero bueno, no sabemos realmente cuál es la finalidad. Hay algunas piezas que son para usarse, porque tienen huellas de uso claras. En otros casos, pues no sabemos, lo mismo, yo que sé, les gustaban más, porque el tipo de piedra es muy bonita, y las cuidaban más, pero vamos, en principio son materiales de uso. Y luego tenemos, bueno, piedritas, los granitos, y luego tenemos otra serie de restos que aparecen al que hago con esto, la gris. Vale, otra serie de materiales que aparecen que, pues que son también muy interesantes por lo que trascienden, ¿no? Dentro de la vida diaria. O sea, hay restos que se han encontrado de glaurelitas, o sea, de sales. ¿Para qué se utilizan las sales? Pues para conservar alimentos, para estabilizar las pieles, ¿vale? Incluso para los animales necesitan ese aporte de sal, y que también las tienen que buscar en otras zonas que no están cerca realmente. O sea, realmente por eso los tengo aquí marcados, ¿vale? Las minas de glauberita más cercanas, aparte de que hay puntos con otras sales, chinchón o las de espartinas, por ejemplo, pero las glauberitas, las más cercanas, están en Villarrubia, perdón, si es que los cambio todos, Villarrubia de Santiago. Y en cambio, por el norte, como lo he comentado, la mina de silimanita más cercana está en Montejo de la Sierra. Estos son 80 kilómetros y estos son casi 40.
o sea, digamos que se están moviendo por el terreno o están interactuando con otros grupos que están en ese mismo terreno, ¿vale? Otra de las cosas, lo que pasa que esto ya lo tienen un poquito más cercano, son los siles. Hay un repertorio de siles que es espectacular, con unas piezas fantásticas, pues eso, las puntas, las dientes de hoz que hemos visto, las puntas de flecha, los cuchillos, y que no están en el sitio concreto. Aquí está el Juncal y estas son las zonas de afloramiento de sílex que les pillan más cerca, ¿vale? O sea, eso, se están moviendo, esos son nódulos de sílex. Vale, pues todas esas personas que tienen toda esta actividad agrícola y ganadera y de intercambios de materiales en el medio, pues parte de ellos viven en nuestro yacimiento del Juncal y una parte en la cabaña 113, que aparece ahí, en esa zona del yacimiento. Es un poco confuso a lo mejor porque, claro, nosotros excavamos, la máxima del arqueólogo es que cuando excavas destruyes. Entonces, claro, al excavar la cabaña, lo que hacemos es levantar la cabaña. Por debajo de la cabaña aparecía otra zanja que, como os he comentado antes, con el otro yacimiento parece que hay reordenaciones del propio asentamiento, ¿vale? Entonces, esta zanja que aparece por debajo de esta cabaña, pues era de una etapa anterior. Y la cosa es que sobre ella aparece nuestra zanja, o sea, nuestra cabaña, que ahora la vamos a ver mejor. Vale. Esto es lo que a nosotros nos aparece una vez que quitamos todos los niveles superiores. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues tenemos toda esta superficie que, como veis, está llena como de bultitos, que es el contorno de la cabaña, que en su momento colapsó, y colapsó con sus paredes de adobe y quedaron al interior. Todo esto eran adobes y la mancha es una mancha cenicienta porque debió de quemarse, ¿vale? Y entonces, digamos que esto es el interior de la zanja, pero por aquí continúan los muros. Parece que tenemos una estructura grande que tiene como un espacio al exterior también protegido, ¿vale?, por esos muretes que siguen siendo de adobe. Vale, pues esto, en este caso, en esta zona de aquí, parece que podría haber una especie de acceso que no es algo inhabitual, porque también lo vemos en el otro yacimiento del entorno. En este caso, ¿veis? Se ven aquí, son cerámicas en este caso, fragmentos de cerámica que forman este solado, y aquí y aquí esta entrada, que parece que, salvo porque lo nuestro son adobes, es lo que podríamos tener en esta zona de aquí. Bueno, claro, nosotros levantamos todo esto, vale, vamos a avanzar, y salvo la parte superior de esos muretes con ese porche que tiene delante, lo que nos aparecen es una serie de otras estructuras dentro, que son algunas contemporáneas y otras posteriores. En este caso encontramos esta estructura, es otro hoyo excavado posteriormente, porque está rompiendo digamos, el derrumbe de la cabaña,
Igual que esto es un hogar que es posterior, porque está excavado una vez que toda la cabaña se había derrumbado. Pero al interior nos aparecen otras, como esta, por ejemplo, que es una cubeta de almacenamiento, es un hoyo, pero no tiene mucha profundidad, lo cual era pues eso, una especie de despensa dentro de la casa, y algunas estructuras que en este no están dibujadas del todo, pero aquí, por ejemplo, aparece otra, aquí otra, que son estos pequeños vaciados que tienen como unos 20 centímetros, 25 centímetros de ancho y otros tantos de profundo, y que son los agujeros para colocar los postes, ¿vale? Y entonces aparecen, en este caso, en esta zona también aparecen algunos, porque aquí lo que tenemos es una zanja, una pequeña zanja de cimentación, a partir de la cual levantarían los muros. Bueno, sobre esto no quiero entretenerme demasiado, porque es difícil de ver, pero lo que sí quería traer era los materiales que aparecen al interior, ¿vale? Cuando excavamos pudimos comprobar que había unos materiales que aparecían en diferentes zonas de esa superficie, como formando ambientes, ¿vale? Y entonces encontramos en esa zona, en esa primera zona que se ha marcado, aparecen materiales que podemos relacionar con la molienda, ¿vale? Pues aparece ahí, de ahí procede la sección de molino, las manos de moler, hay algunas piezas que también están súper bien pulidas, que también pueden ser utilizadas como manos, y algunas piezas de siles como este cuchillo, que están todo ello repartido en esta zona. Vale, una zona para moler. Bueno, pero resulta que nos encontramos otra zona donde lo que encontramos son un despiece de materiales líticos, ¿vale? Además de un cuenco completo que puede servir o no para contener los restos de la talla de las piezas, nos encontramos núcleos de siles con extracciones, nos encontramos puntas de flechas perfectamente conformadas y nos encontramos elementos sobre hueso que se utilizan como para hacer o sea, en el propio proceso de trabajo del siles, ¿vale? Y entonces, pues, parece como que se va ordenando en el espacio. Vale, encontramos otra zona justamente ahí, donde lo que aparece es una acumulación de cerámicas de almacenaje. ¿Vale? La defensa. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos parte del hogar. O sea, el hogar no este, que ya hemos dicho que es posterior, sino otro que está aquí y que de la misma forma aparece con unas placas de barro, ¿vale? De barro cocido ya, claro, y que aparece asociado a un montón de cantos y de rollos de río que están termoalterados, ¿vale? Que se han utilizado pues, alrededor de esa hoguera, digamos. Y lo que aparece también, ya suelto por ahí, pero que no quería dejar de mencionarlo porque es muy interesante que aparezca aquí, es uno de los ídolos estos decorados, que tiene un interés especial,
sea, ya hay varios, ya tenemos 2 localizados dentro del repertorio de materiales, además de otros tipos de ídolos que también aparecen, pero de este tipo ya tenemos 2 y es muy curioso porque no son inhabituales, o sea, los hay en otros yacimientos, siempre en contextos funerarios, en contextos digamos, de una religiosidad manifiesta. Y en este caso aparecen en la casa. Y bueno, pues digamos que nuestra cabaña del Juncal pues no era solamente un sitio donde guarecerse y ya está, sino, vale, pues tenía su espacio, creo que bastante ordenado, en el sentido de con un aprovechamiento para cada una de las actividades, que por supuesto no tienen por qué ser estrictas, pero sí que resulta curioso en el registro del yacimiento, de la cabaña, cómo se van disponiendo dentro de ese espacio. Bueno, no sé si he conseguido transmitiros la idea con la que he empezado, que es que realmente hay mucha variación en cuanto al registro del calcolítico, ¿vale? Y que dentro de todos esos agujeros que los arqueólogos excavamos hay una lectura que hay que hacer a posteriori de la excavación, ¿vale? No solamente ver qué materiales estamos sacando, si son cerámicas campaniformes y súper decoradas y las podemos colocar más arriba o más abajo en la secuencia cronológica, sino cómo esos materiales te están contando cómo vivían esas personas, ¿vale? No solamente si cazaban o no cazaban, sino, digamos, qué pasaba dentro de la casa, ¿no? Cómo se organizaba en su espacio, cómo... Porque, bueno, pues eso, hacer análisis de cuántas cabezas de ganado había, pues está muy bien y nos indica muchas cosas, pero luego hay que meterse dentro de la casa. Hay que ver cómo esos materiales aparecen distribuidos, porque eso, digamos, nos lleva a la parte más humana, ¿no? De eso, de los periodos, ¿no? De cómo vivían en cada uno de los periodos. Espero no haberos guiado demasiado. Y para terminar, bueno, pues un poco de resumen, ¿no? Para ver cómo en ese periodo entre el cambio de milenio del tercero al segundo, no solamente está el Juncal en Getafe, sino que hay una serie de yacimientos que se están ordenando en esas llanuras fértiles, ¿vale? Cada uno con una forma de expresión diferentes, pero todos básicamente en los mismos espacios, ¿vale? Que dentro de los asentamientos se identifican algunas tipologías que son recurrentes, ya no solamente los hoyos, sino los fosos, que delimitan esas áreas que tendremos que estudiar más en profundidad para ver qué significan, porque ya veis que cambian, que aparecen en diferentes momentos, ¿vale? Pero que efectivamente están ordenando esas estructuras que conforman los yacimientos. Y bueno, y que eso, luego dentro de esas estructuras, pues existen muchas que no son de habitación, existen otras que sí son de habitación y que nos permiten acercarnos un poco a cómo son
a cómo es esa vida, ¿no? Cómo repartían su espacio y qué actividades hacían, incluso, porque hay muchas actividades que no se pueden hacer dentro de las casas, pero otras sí. Vale, la lectura final o la queja final, digamos, es realmente el registro espacial. Tenemos pocos yacimientos en donde se haya excavado en área como para tener unas buenas lecturas de qué es lo que pasa en cada uno de ellos y poder establecer toda esa variabilidad que aparece, por qué se da y cómo se articula internamente, ¿vale? Y claro, la esperanza que nos queda es que la parte del yacimiento del Juncal que no se ha excavado en algún momento se excave y podamos acabar de comprender cómo esas estructuras que aparecen, esos enterramientos que localizamos o esos materiales tienen el sentido que tienen. Ojalá. Bueno, sumarlo a lo del museo, por favor. Vamos a ver si nos dejan un museo y además que nos dejen excavar la parte del Juncal. Bueno, no sé si os he aclarado o os he enviado mucho, porque la verdad es que el calcolítico es complicado. Como veis, es que son muchas formas diferentes de manifestación en el espacio. No es un calcolítico. Entonces, tenemos que investigar más para ver realmente qué es lo que nos está contando. Y muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues... pero que me la sepa, por favor. Seguro que sí que te la sabes. Hay una cosa que me llama... José María, todo el que quiera intervenir, que pida perdón. Que quiera intervenir, que levante la mano, tomamos nota y vamos pasando las preguntas. José María, que le había empezado, disculpa, ya puedes. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es el tema de los ídolos. Yo he leído en tu informe que ese que habéis encontrado está tallado sobre la falange de la pata de un caballo. ¿Hay más tallados sobre la falange de la pata de un caballo? ¿Hay alguno de cerámica y alguno diferente? Bueno, hay algunos que son de cerámica, efectivamente. Hay unos como estos, o sea, hay más como este, que están tallados sobre un metaparte, que son esa tipología. Hay algunos que están tallados sobre tibias, la tibia de un ovitáptido. ¿Qué más? Luego, claro, hay muchas cosas que en la historiografía, o sea, en la bibliografía, te lo encuentras como ídolos, pero que realmente pueden tener una función práctica, como son los ídolos violín, que también tenemos algunos, que están trabajados sobre hueso plano y hacen una forma, pues eso, como la del violín, son pequeñitos, pero entonces, bueno, pues esos pueden ser un elemento cultural, puede ser una especie de patulilla, pues también. O sea, quiero decir que hay muchas cosas que tienen esa doble posible funcionalidad, ¿no? O lo puedes interpretar de una forma o de otra, pero también los hay. O sea, hay un repertorio muy importante, que todavía no hemos acabado con él, de ídolos en el Juncal. Y como os he comentado antes, es que es muy curioso porque normalmente no aparecen en zonas de poblado, ¿no? Yo es que es la primera vez que leo algo de ídolos, por lo menos por toda esta zona. Sí, es que realmente
también somos únicos en eso, porque la mayor parte aparece en el arco mediterráneo, o sea, en la zona sur, eso es Sevilla, ese tipo, en los grandes yacimientos de la época, en el sur de la península es donde aparece más asiduamente. Y otro tema era el de los enterramientos a los que te referiste en la primera charla que nos diste. Los enterramientos de las familias, tú decías pueden ser o por una epidemia, porque había familias enteras prácticamente. Sí, bueno, familias y no familias. El ADN decía que eran familias. Pero sí, algunos sí, pero otros no, ¿eh? O sea, no todos pertenecían a la misma familia. Pero puede ser por epidemia o por algún enfrentamiento de algo. Pues el caso es que no tienen traumatismos los huesos. O sea, a ver, para quien no ha visto la primera charla, en el yacimiento aparecen, además de los enterramientos individuales, tipo como el de la catedral, aparecen dos en concreto que tienen varios individuos enterrados. En un caso son 9 y en el otro son, no me acuerdo cuántos, 7 o así, unos cuantos, ¿vale? Y están enterrados en el mismo momento, ¿vale? Entonces, claro, bueno, hemos hecho análisis hasta donde se puede hacer análisis y eso, se ve que hay algunos que son familia y otros que no, pero están enterrados en el mismo momento. El problema es que los análisis, o sea, el estudio de los huesos no aporta ningún traumatismo que diga que has tenido una muerte violenta. Pero claro, una epidemia no te deja rastro en los huesos, entonces es difícil saber realmente qué es lo que, yo qué sé, los mismos se envenenaron, ¿sabes? Claro, que hay cosas que no dejan huella en el registro, entonces llegamos hasta donde podemos. Pero es muy interesante, porque esos tampoco los hay en ningún sitio. El Juncal es que es único en muchas cosas. Es único. Y la lástima es que no se excava entero. Esa es la lástima. Vamos a pasar a otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Gracias por tu conferencia, pues nos ha ilustrado bastante bien sobre la prehistoria aquí de Getafe. Y bueno, mi pregunta, yo te voy a hacer dos preguntas. Una tiene que ver un poco con el paleoambiente. Yo soy biólogo y me dedico entre otras cosas, a la restauración forestal. Entonces, a mí me interesa mucho de los trabajos de arqueología la información paleoambiental que puede haber. No sé si habéis hecho algún tipo de análisis de carbones, de pólenes, de frutos, que nos pueda decir un poco la vegetación que había aquí en ese momento. Esa sería una pregunta, porque claro, una de las cosas que dice es que aparece mucha hueso de ciervo y eso indica un paisaje forestal, mucho bosque. Entonces, si tenéis alguna información de ese tipo. Sí. Y por comparación con otros yacimientos de la época, próximos aquí a Getafe. ¿En cuanto a qué? En cuanto a vegetación. ¿Qué tipo de árboles? No, tenemos, o sea, sí que aparecen especies de gramíneas y tal, pero no se identifican árboles especies así. Ya me ha pillado, ¿eh? O sea, quiero decir que eso son unos análisis que se hicieron hace, no sé, 10 años y no me los he repasado. Pero por lo que me suena, me suena eso, las gramíneas y tal, pero no. ¿De polen? ¿Te refieres a polen? Sí. Porque el análisis de carbones a veces se detecta, por ejemplo, encina, pino, que sería la arboleda que habría en esta zona, ¿no? Sí. Zonas que no fueran de ribera. Bueno, esa era una. Y la siguiente, claro, los yacimientos, la arqueología, como los fósiles, ¿no? Son registros fragmentarios, ¿no? Sí. Queda una porción de lo que realmente existió allí. Entonces, claro, en la conclusión que decías al final dices que es muy difícil hacerte una idea de cómo sería la vida por lo fragmentario del registro. Pero aún así,
¿nos podéis decir a algunos arqueólogos de cómo serían esos poblados? ¿Cuántas cabañas habría? Porque habláis de varias hectáreas. ¿Cuánta gente puede vivir en esos poblados? Claro, ya. Que nos hagan un poco no solamente claro, qué habéis sentido dentro de ahí, sino qué había ahí. Sí, es que eso es lo que os quería transmitir, que es que realmente no se ve qué es lo que había. O sea, los hoyos, todas esas manchas no son cabañas. Entonces, ¿cuántas cabañas hemos encontrado en 4.000 metros cuadrados? 2. ¿Cuántas personas pueden habitar una cabaña? 4, 5. O sea, eso no es el registro de la población. ¿Dónde está la población? Realmente no lo sabemos. Claro, puede ser que no hayan quedado todas las cabañas que hubiera allí, ¿no? Claro, puede ser, pero incluso así, quiero decir que si te quedan los basureros y te quedan 2 cabañas, el mismo registro podría quedar de otras cabañas, pero no las hay. Entonces, realmente lo que nos llega a nosotros de los yacimientos calcolíticos son sus basureros, pero no sus asentamientos. O sea, los asentamientos, salvo megayacimientos que no se dan en el centro de la península y si se dan en la zona sur de España, es que tenemos muy pocos asentamientos de habitación. Tenemos yacimientos, formados por enterramientos, basureros, almacenes, como quieras llamarlo, o como te dé el registro que se están utilizando. Pero las casas no están, no sabemos dónde vive esa gente, no sabemos cómo vive. Por eso la cabaña de Juncal también es interesante en ese sentido, ¿no? Porque de todas las 400 estructuras excavadas, solo 2 pueden ser asimilables a la casa de unas personas. Eso podría tener que ver, por ejemplo, con que fuera un carácter más itinerante de esos poblados y que las cabañas fuesen muy ligeras y hubieran desaparecido. Pero tan ligeras. Sí. Claro, es que, a ver, una tienda de campaña deja muy poco registro, pero algo hay. O sea, incluso las cabañas paleolíticas te dejan huella que también depende del terreno donde la coloques, pero creo que es más que estamos viendo solamente una parte del registro. O sea, quiero decir que todavía nos queda lo mismo que hasta hace 40 años no había este tipo de yacimientos porque no habían aparecido todavía. Pues ahora estamos viendo este tipo de yacimientos, pero todavía nos deben de faltar el registro de dónde están los pueblos, ¿no? Dónde está la gente viviendo. O sea, cuando yo empecé a excavar me parecía fascinante eso, los yacimientos que teníamos calcolíticos, que eran todos llenos de hoyos y había muchísimos y había que excavarlos todos y tal, y decías, esto es el calcolítico. Y 25 años después, resulta que eso no es solamente el calcolítico, sino el calcolítico también son los recintos de fosos, calcolítico también es las necrópolis de túmulos o las covachas, o sea que el registro es variable, es muy variable. Y todo eso forma parte de este periodo. El colocarlo, pues espero que en algún momento podamos. Pero para eso todavía hay que excavar más. Muy bien, gracias. Antes de hacer la siguiente, pasar la siguiente pregunta, aclarar que he puesto esto aquí por indicar lo que yo creo que es autoexplicativo. Quien quiera acceder a la anterior charla, interesantísima también de Vitoria, lo tenéis ahí a la izquierda, y en el QR de la derecha es donde aún no está, pero estará en 10-15 días, estará disponible la charla que nos está dando hoy y que es tan interesante. Yo me permito un segundo comentario de lo que acaba de decir Vitoria. Entiendo que hace 25 años nada menos
empezó esto y parece que esto es haber empezado a tirar de un hilo que igual tienen que pasar otros 25 o 50 años más para que se haya enriquecido, que este es el proceso de resolvemos una pregunta y se nos abren 10 o 100, ¿verdad? Es así. Bien, pues le paso la palabra a Mario. Yo me tengo anotado también para preguntar después y a continuación me han pedido la palabra también por allí. Mario, cuando quieras. Son dos cositas sencillas, pero es por mi ignorancia. Yo te lo pregunto. Bueno, Primero, sí, agradecerte porque me parece muy interesante y siempre me admira la paciencia de la gente que os dedicáis a la arqueología. Poquito a poco, intentando conseguir información. Y ahora voy a la pregunta. Por coincidencia, esta mañana he estado visitando el poblado de los Remedios en Colmenar Viejo, que hay también calcolítico. Entonces, es un yacimiento de varias épocas porque llegas a una necrópolis visigoda, pero también hay calcolítico, y no lo han mencionado, no sé si es porque no tiene nada que ver con esto, pero bueno, esa no es la pregunta. Mi pregunta es más sencilla. ¿Calcolítico es igual a edad de bronce? No, es anterior a la edad. Vale, porque yo veía, digo, no ha aparecido una de bronce, es un poquito antes. Claro, es es el periodo justo anterior, Vale. donde empieza, digamos, el proceso metalúrgico, ¿no? Gracias. Y luego la otra pregunta relacionada, esa interesaba por la parte forestal, yo era por la parte de semillas agrícolas. Entonces, en este yacimiento a lo mejor no, pero en otros y tal, ¿qué semillas había de esas que segaban y molían y tal? Si hay indicios de qué semillas... Bueno, es que depende de la zona, pero sí que se localiza trigo y cebada. Trigo, cebada. Sí, es que eso depende de la zona, Bueno, bien, de los bien. yacimientos que sean, claro. Vale. Gracias. Bueno, yo creo que son preguntas que se pueden responder en muy poquito tiempo y así le damos paso a los asistentes. Esto se ve que es una investigación en marcha, que se empezó hace, como has dicho, hace 25 años y sigue. Es una eso- pregunta muy difícil de contestar. Es una investigación en marcha. Digo que a mí me ha parecido, porque la pregunta en realidad era ¿quién está financiando Nadie. esta integración? Nadie está. Por eso, está en marcha, Interesante claro. saberlo. En cuanto podemos avanzar algo, avanzamos. Pero el proyecto se finalizó y el dinero se acabó. Además, daros cuenta de que esto se acabó en el 2011, que ya para el 2011, o sea, ya no quedaba dinero en ningún sitio, no había bolsillo donde rascar dinero. Y de hecho, muchos de los análisis que se tenía pensado hacer ya no se hicieron porque no había con qué. Y claro, bueno, pues en la medida en la que nosotros, como directores de la excavación y como investigadores, vamos pudiendo, pues vamos sacando material, vamos haciendo todo lo que podemos. Pero por nuestra propia iniciativa y por amor al arte. Bueno, por amor al yacimiento, en este caso, porque Sí, sí, realmente, o sea, yo soy una convencida de que el yacimiento del Juncal es un yacimiento muy interesante y que tiene todavía muchas cosas que contar y que no te voy a decir que es clave dentro del calcolítico, pero sí que, bueno, pues tiene un repertorio de materiales, de estructuras que son tan novedosas en el repertorio general que merece la pena seguir, aunque me cueste dedicarle mi tiempo a rato. Por eso también pues vamos tan lentos. ¿Qué llevamos? ¿15 años? No pasa nada. Para los próximos 15 años pues ya tendremos... Me guardo otra pregunta para después y doy paso allí que habían pedido una pregunta. Querían hacer una pregunta. Sí, es sobre los enterramientos en la Magdalena. Los enterramientos que se De la catedral, sí. que me llama la atención por el lugar, ¿no? Porque
que con el tiempo al final se convirtió pues, en lo que ha sido para este pueblo, ¿no? Un templo como es ese, y que en ese sitio encontrar pues, el lugar donde enterrasen cuerpos hace tantísimo tiempo. Entonces, claro, esa es la gran duda, ¿no? ¿Por qué les enterraron allí? Porque es todo lucubrar, evidentemente. Pero eso significaría que habría justo ahí en esa zona exacta un poblado a lo mejor al estilo como este o semejante. Bueno, ¿puedo recuperar el tomo? Es que sí, es que quiero que veas la distancia que hay de una cosa a otra. O sea, los necrópolis no están en lo... Ahí. Vale. Gracias. Las grandes necrópolis, digamos, son como nuestros cementerios, ¿vale? Están dedicadas a enterrar a los muertos. O sea, no se mezclaban, ¿no? ¿O sí? Sí, hay algunos que sí, como en nuestro caso, pues hay enterramientos en el entorno del poblado, ¿vale? Entre esos fosos, algunas de las estructuras tienen enterramientos. Nosotros en el Juncal no tenemos una necrópolis, o sea, claro, es que volvemos a lo mismo, ¿vale? No tenemos las casas donde viven los calcolíticos, ¿vale? Y tenemos, con suerte, algunos sitios donde se entierran algunos calcolíticos, porque las necrópolis tampoco son de decir, no sé, 2000 tumbas para una secuencia de ocupación de un poblado de 300 años. No, tenemos unas cuantas tumbas. Pero es verdad, espérate que ya no sé lo que estoy haciendo. Es verdad que no está demasiado lejos y esto es tirarme a la piscina del todo, ¿vale? O sea, por favor, no lo comentéis por aquí. Vale, ese es el Juncal. El rojo es la Magdalena y entre medias tenemos ¿no? A ver, si llego. Los Melgarejos. O sea, realmente podemos pensar que los Melgarejos es el yacimiento, el asentamiento, digamos, y lo que estuviera en el entorno de la catedral, la necrópolis de esa, bueno, no hay mucha distancia, que puede haber 1 kilómetro, no sé. En teoría se movían tanto, ¿no? Bueno, O sea, para enterrar. bueno, sí. No, es que no lo sabemos porque tenemos o las necrópolis y no tenemos los asentamientos, o tenemos los asentamientos y no tenemos la necrópolis. Realmente tampoco lo sabemos. O sea, no hay un yacimiento que tenga, aquí me refiero, en el sur sí, pero aquí no tenemos digamos el poblado y el cementerio. En ningún registro aparece. Pero otros que se conozcan, ¿cómo están? Bueno, a ver, por ejemplo, Millares. Millares es un yacimiento del Calcolítico que tiene un poblado y en las afueras tiene, claro, la necrópolis. Pues una necrópolis diferente, pues una necrópolis de dólmenes, ¿no? Sí. Claro, entonces, vale, esos están, claro, están ahí, pero el resto de la gente que no se entierra dentro de las cámaras, ¿dónde está? Pues tampoco está. Entonces, como veis, no sabemos nada. Entonces, eso, el enterramiento de la Magdalena, en su momento, pues claro, seguramente que no era un enterramiento individual, tendría, o sea, tiene todo el aspecto de ser una necrópolis de enterramientos campaniformes, o sea, o a lo mejor solamente estaba ese también y había otro pobladito, porque también tampoco sabemos cómo se organiza. Os vais a ir a casa pensando que no sabemos nada, pero es así. A lo mejor, claro, tenemos un asentamiento mayor, pero en el
entorno pues puede haber cabañas aisladas. De verdad, es que hasta que no se haga una buena sistematización del espacio, no sabemos muchas cosas. Es tan político. Vaya conferencia estudiante. Más negativa. No, pero claro, es que lo que hay es lo que hay. Y aquí Claro. para lo que le traemos y lo que queremos nosotros es saber lo que hay. Claro, sí, Nos realmente. gustaría que hubiese más, pero Claro, no, sí, hay muchas cosas y el apegarnos a la problema realidad. es ese que, bueno, pues que hasta ahora nos hemos dedicado a excavar y eso está muy bien porque los datos están ahí, pero esos datos hay que verlos y hay que compararlos con el resto de excavaciones que hay. O sea, pero a mí me lleva eso a la pregunta. Todo lo que había que extraer de ahí está extraído y a buen recaudo para poder seguir investigando, ¿no? Ahí, de la parte excavada, no se ha perdido nada. No, hombre, Pero perdido no, claro, no. Efectivamente, bueno, No. que ya es algo. Y bueno, lo que había que recuperar ahí, Sí. ya el AVE estaba encima, Sí, el AVE está encima, sí, bueno, a ver, también es... pero la ciencia ya tiene... Sí, tenemos datos, es verdad que no se excavaron para todas estudiar. las estructuras, porque algunas se dejaron, algunas no iban a ser afectadas, se dejaron por debajo, que es una cosa sana dentro de los yacimientos, ¿vale? Dejar una parte y que no se toca para posibles futuras intervenciones, con más medios, con más conocimiento. Y ahí era donde quería ir con la siguiente pregunta y ya doy paso a continuación al siguiente interviniente. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se excave la otra parte? ¿De quién depende y quién o quiénes podríamos ayudar en ese terreno? A ver, en este caso, esos terrenos eran de particulares. Si no hay un cambio de uso, o sea, eran de particulares y estaban en producción, ¿no? Estaban sembrados, no me acuerdo de qué. Sí. Si no hay un cambio de uso, pues realmente no hay ninguna razón para excavar, ¿vale? En este país excavar si eres una institución de investigación y te interesa, o si vas a hacer un cambio de uso en un terreno, o sea, vas a hacer una obra, no vas a una infraestructura por encima. Entonces, cuando estábamos excavando aquí, eran de particulares y no había razón para afectarlo más, no, porque la excavación siempre es una afección. Sé que después había un proyecto para hacer no sé si era un centro comercial o polígono industrial o algo que iba sobre esos terrenos. Entonces entiendo que los terrenos pues entrarían en un proceso de expropiación o de compraventa o de cesión, no sé muy bien lo que, y en ese caso, cuando se llega a ese punto en el que sí que se va a hacer una cesión, es cuando hay que excavar de forma previa. ¿Y quién decide eso? Pues lo decide los técnicos de la Comunidad de Madrid. O sea, el qué y el cómo lo deciden ellos. Si es un tipo de excavación porcentual o escenaria o... No, ni siquiera ni los arqueólogos ni el ayuntamiento tampoco. La comunidad, el servicio patrimonial. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. José María me había pedido la palabra. Sí, llama mucho la atención que los fosos concéntricos que aparecen en los melgarejos y los llanos dan sensación como de un sistema de almacenamiento, pero también quizás de defensa o de organización interna para protegerse. Y sin embargo eso en el Juncal no aparece para nada. Es muy... contrasta mucho, en los ¿no? llanos sí que podría ser, o sea, sí que es algo es un espacio tan reducido, que sí que parece eso, como que hay una cabaña o
algo y con una empalizada, digamos, que claro, que también no sé exactamente si es más o menos profunda o bueno, hasta donde se ha publicado, ¿vale? El caso de los melgarejos es más parecido al juncal. O sea, no entiendo que sean cosas de protección. O sea, porque tú, si quieres proteger, haces tu empalizada alrededor de lo que quieres que sea, pero no necesitas muchas, necesitas una que en general, o sea, imaginaros cómo era la vida en aquel momento, o sea, se iba la luz del sol y allí no se veía nada. Entonces, y salían las alimañas. Entonces, para proteger tu cabaña o lo que sea de esas alimañas que salen por la noche, tú haces una empalizada siempre, ¿vale? O sea, que no son murallas, pero ese es un cerco para protegerte de lo que está pasando fuera. Pero esto no parece eso. O sea, no parece que tengan ese sistema defensivo, porque no... O sea, ¿por qué haces uno al interior? No tiene esa función, o no trasciende esa función defensiva, digamos. ¿Qué son? No sé, tampoco lo sabemos, pero os voy a contar que parte, o sea, esos segmentos, en el melgarejo no lo sé, pero en el juncal, esos segmentos de fosas acaban y empiezan en hoyos excavados, muchos de ellos contienen el enterramiento de un cánido normalmente, ¿vale? O sea, es como, bueno, lo están ritualizando de alguna forma, ¿no? Le están dando un cariz especial a esas fosas. Claro, ya meterte en su cabeza es imposible saber por qué hacían eso. Pero no parece eso, no los veo defensivos en ese sentido. A lo mejor el exterior sí, que es eso, la parte que protege, pero ¿por qué hacer otro al interior? ¿Sabes? Que no, además no cambia demasiado el registro, porque en el recinto intermedio las estructuras son más, pero no hay ninguna estructura que haya dentro en el recinto interior que no haya en el recinto intermedio o que no haya afuera. No se ve una finalidad. Y una cosa, se puede, Getafe está protegido por dos decretos ley, uno en el casco urbano y otro fuera del casco urbano, que todo lo que se haga tiene que tener un estudio arqueológico. Eso es evidente, pero además de eso, por ejemplo, ahora la Torrecilla el año pasado se declaró bien de interés cultural. ¿Por qué no se puede declarar el juncal bien de interés cultural y protegerlo? Muy complicado. ¿Pero por qué no se puede hacer? Bueno, no, sí, por poderse se puede, pero es una andadura larga. Si empujamos todos. Bueno, en momento, hombre, tú declaras bien de interés cultural algo que puedes, digamos, poner en valor, que puedes mostrar, ¿no? Este tipo de yacimientos son difíciles de pasar por ese filtro, porque realmente tú lo que ves ahí es un montón de agujeros que parece es un campo de batalla. O sea, es difícil ponerlo en valor, es difícil hacer una lectura para que sea visible, ¿no? Y entonces, no sé si hay algún yacimiento de este tipo que esté declarado, porque son complicados. Y luego, claro, puedes declarar los campos, pero tú lo que declaras es algo que puedes enseñar. O sea, habría que excavar, en todo caso, esa parte que no está excavada para poder tener algo sobre lo que hacer una declaración. Una parte de las cosas administrativas, como que los terrenos tienen que ser tuyos, que parte tiene que ser, ¿no? O sea, es complicado, es muy complicado. Que tengamos suerte. Vamos a empezar por el museo, que va a ser más fácil. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Victoria, por la presentación.
A mí me gustaría preguntar porque he oído una palabra geofísica, ¿no? Sí. El tema de geofísica. Estoy viendo ahí un mapa con una serie de asentamientos. ¿La geofísica valdría para identificar asentamientos o yacimientos en un término municipal? Por supuesto. ¿Hay mapas o estudios de geofísica para determinados términos municipales donde ya hay asentamientos o no los hay? A ver, hay estudios de geofísica y prospecciones de geofísica que están aplicadas a la arqueología, por ejemplo, es algo que nosotros hacemos. O sea, nosotros tenemos un departamento de geofísica que lo que hace es analizar puntos muy concretos. O sea, vamos a hacer una obra de, yo qué sé, de cualquier cosa, pues se va a hacer un bloque de pisos y necesitamos saber qué es lo que hay por debajo. Vale, pues vamos. O vamos a hacer un estudio porque vamos a hacer una ampliación cerca de una villa romana. Entonces vamos y hacemos la geofísica y sale lo que sale. Eso sí. Pero a nivel término municipal no. O sea, eso es una jarta de trabajo y, digamos, se hacen preventivamente antes de una obra, pero no por sistema como medio de que estaría bien, ¿eh? Porque... Ahí es donde voy. Donde voy es que probablemente, perdona que te corte, probablemente donde hay asentamientos puede haber al lado o cercanos algunos asentamientos o yacimientos que con pequeños estudios geofísicos zonales se podría determinar, ya que hay, en el caso de Juncar, algo importante, se podría determinar efectivamente y dar solución a todo eso que comentas ahí de enterramientos, de por qué aparece una calabaza. Claro, si de hecho nosotros, estando todavía excavando, hicimos la propuesta de hacer la geofísica de la parte que nos faltaba por excavar, de la parte que se quedaba fuera de la traza del AVE. Y claro, el ayuntamiento no nos puede dar, o la comunidad en este caso no nos puede dar permiso a hacerlo porque los terrenos son de particulares. Contactamos con los particulares y un buen señor nos dijo que sí y allí nos presentamos con un señor, porque los otros o nos cogieron el teléfono o nos dijeron que por supuesto que como íbamos a pisar sus terrenos o tal. Y entonces, bueno, pues es que, claro, nosotros llegamos hasta donde llegamos. Ese trabajo tampoco nos lo pagaba nadie, quiero decir que nosotros lo hacíamos por, bueno, pues eso, por completar nuestra investigación. Pero, claro, lo que no puedes hacer es meterte en el campo de un señor, porque luego pasa que rompe la escopeta. Lo digo simplemente y ya lo dejo para que reivindiquéis la elaboración por parte de los organismos competentes, básicamente donde haya asentamientos importantes, la posibilidad de ampliarlo sin necesidad de que hubiera una obra, simplemente por tener eso. Ya. Pero, a ver, yo quería contestar a eso, otra vez, porque es, o sea, el ideal, es un ideal, ¿vale? Sería lo ideal, pero también sería lo ideal tener prospecciones y las cartas arqueológicas de todos los términos, claro. Y no existen. Claro, o sea, el primer paso es pasearte por el terreno y hay muchos términos municipales todavía a estas alturas del siglo XXI que no tienen eso, que no saben, o sea, que además es que es una herramienta para su propia gestión del territorio. ¿Cómo saben si pueden autorizar un polígono industrial más allá o más para acá si no saben si se van a encontrar con algo en el momento que empiecen las obras? O sea, lo primero es pasearte por el terreno, localiza, que luego seguramente que aparecerán más, porque hay algunos que son muy ladinos y no dan la cara hasta que no los pagas. Pero habrá muchos yacimientos que ya sepas dónde estén y sabrás, pues eso, que a lo mejor ahí no te compensa hacer una norma para
eso, pues yo qué sé, hacer una piscina olímpica, porque vas a acabarla y te vas a encontrar con algo, no se sabe qué, pero algo. Bueno, esto es un reconocimiento a la labor de los arqueólogos, que necesariamente tenéis que ir obra, bajando estratos, no a ciegas, pero cuando lo encontráis, pues vais tirando. claro, hombre, efectivamente, ahora ya, claro, tenemos muchas herramientas que nos facilitan eso, ¿no? Antes llegábamos al campo y decíamos, venga, vamos a hacer 4 sondeos, uno ahí, otro aquí y otro para allá. Y a lo mejor no atinábamos en nada. Y ya, y luego llegaba la siguiente fase, que era donde empezaban las máquinas y de pronto te encontrabas, pues, aquí habías hecho tu sondeo y 2 metros más para allá te encontrabas algo. Y decías, pues, ¿cómo es? Claro, ahora efectivamente con estos... con las técnicas, claro. Si vamos al espacio, resulta que en el terreno no somos capaces de aplicar cosas que se han utilizado en minería desde los años 1250, la geofísica, que no es de ahora. No, efectivamente. Que es muy antiguo. Sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando, no sé si hay alguna pregunta más. Yo quiero hacer un par de apuntes. Habéis preguntado sobre los enterramientos de la Magdalena. Creo que recordar que como 2 años tuvimos aquí en esta misma sala, en esta misma mesa, la arqueóloga Pilar, no recordaba el nombre. La tuvimos aquí en esta sala dando una conferencia, una charla también como esta, también resultó interesantísima, y si queréis podéis localizarla en donde está el código QR, ahí ese código QR os lleva a la exposición del Museo Virtual, donde están todas las charlas, están organizadas por fechas. No os costará trabajo dar con una que se titula algo así como los enterramientos de la Magdalena o algo por el estilo. Y ahí podéis escuchar toda la charla completa. Otro comentario que se me ocurre y que Victoria me dé un conejo si hace falta, me atrevo a decir que, sin saber nada de toxicología, que nos estás hablando de los getafenses de hace 3.000 y 4.000 años, ¿no? Más o menos. Yo me permito llamarlos getafenses, aunque Getafe todavía no se había fundado, pero bueno, están en nuestro término y yo, pues coloquialmente y abusando de la jerga, pues creo que había getafenses hace 4.000 años, como los hubo en la Torrecilla hace... he perdido la cuenta, como 800 o 900, y como tal vez hubo animales pululando por allí, por el río Manzanares, hace 100.000 años. Bueno, pues todo eso forma parte de Getafe, todo eso es lo que nuestra asociación quiere sacar a la luz, quiere que esto forme parte de lo más posible del conocimiento y del interés de la ciudadanía de Getafe, y en eso estamos. Una pregunta. El yacimiento este de Humanejos de Parla, que no es Getafe, pero nos pilla muy cerquita, ¿se ofrece algo de información que aclare este lío del calcolítico aquí en Madrid? Porque ese es una necrópolis, ¿no? Me parece como el informe. Sí. No. O sea, no quiero decir que... Solamente es necrópolis. Es muy interesante porque da es otro yacimiento más que muestra esa variabilidad. O sea, no es porque sea dentro de Getafe, término municipal, es porque el periodo es así, es variable. O sea, todavía no le hemos cogido el punto y entendido cómo se organizan todas esas manifestaciones. Yo creo que a lo mejor hay algún compañero que ya le tiene el punto, pero esto es como todo, si no lo contamos, pues no existe, exacto. Entonces, en Cuba es de la Sagra y una parcela, pero que es que vamos, se puede llevar la gente todo. Yo he estado ahí, me ha llevado una amiga que vive allí
una necrópolis. Iban a hacer un chalet, Ya. y he dicho stop, y ahí está parado, se han ido a hacer el chalet por sí. Claro, es que, bueno, ahí entramos en otra, Ahí. en otra polémica Ahí de paramos, quién no tiene que paramos. asumir el gasto de las excavaciones arqueológicas. Pero eso da para otra Bueno, pues muchas gracias. carrera. La última pregunta me lleva a otro comentario. Nosotros somos de Getafe y nos dedicamos a Getafe. En ningún momento menospreciamos cualquier otro nacimiento, cualquier otro aspecto de interés que puedan tener en los pueblos de alrededor. Al contrario, estaremos muy contentos y de poder poner en relación lo que nosotros tenemos en estos terrenos, en estos aspectos, en estas ciencias arqueológicas o de otro tipo, con respecto a lo que pueda tener Leganés, Pinto, Parla, Fuenlabrada, que siempre estaremos muy contentos. Pero bastante tenemos encima para nuestra modestia de abarcar Getafe y ahí es donde nos centramos. Hubo una información de que salió mucha información en ese yacimiento. Yo no lo conozco, por eso te lo preguntaba. Sí, no, es que es uno de los grandes también que salió más o menos por la misma época. O sea, ha habido un Y hay muchas momento... piezas en el museo también, Sí. ¿no? Ha habido un momento, eso que fue muy bueno para esta zona sur de Madrid, porque hubo muchísimas infraestructuras que pues eso, la M50, el AVE, y entonces, claro, todo eso generó una cantidad de información tremenda, que todavía estamos. Finalizamos, no, os pido un minutito más porque le queremos hacer un regalito a Vitoria y que no nos levantemos para hacerlo con un poquito de orden. Finalizamos dando las gracias por su generosidad, porque está aquí por lo que acabo de ver que investiga, por la cara y porque se ve que es así de buena persona. A ver, le pedimos que viniese a esta charla, dijo que sí de inmediato y creo que de disfrutar aquí y además dejar grabado y además retransmitir a través del canal getafense el conocimiento que ella tiene sobre nosotros mismos, porque al fin y al cabo es un conocimiento sobre Getafe, pues es muy de agradecer. Se lo agradecemos de infinito y no sé, igual puede haber una tercera, igual más adelante hay nuevas excavaciones, nuevas investigaciones o nuevos informes y podemos hablar de ello. Pero no cabe duda de que sea de arqueología en este o en otros de los muchos yacimientos que tiene Getafe o de otros de los muchos temas que incumben a esta ciudad, seguiremos haciendo mes a mes nuestras charlas y estáis invitados ya de antemano a todas. Recordaos que si queréis recibir información os podéis apuntar en la mesa, como he dicho antes, y ahora vamos a proceder a entregarle a Vitoria nuestro regalito. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si soy muy buena persona, pero lo que sí que creo es que hay que estar en estas. O sea, creo que la publicación es muy importante, pero es difícil publicar, o sea, es un proceso muy largo y creo que estos foros pues, son buenos para, sobre todo además si se difunden, pues son buenos para dar a conocer el trabajo que hacemos, que bueno, pues tiene una aura de misterio y de romanticismo, pero no, o sea, no siempre es así, también bueno, pues se trabaja y el resultado del trabajo es avanzar un poco en el conocimiento de los yacimientos y volcarlo para que la gente lo conozca y sea sensible a ello, porque es la forma de protegerlo. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a entregar Bueno, me voy a levantar. este papel, lo que ella ya tiene fichero informático,
que es el cartel de la charla, como lo recuerdo. Gracias. Aquí lo tienes. Y le vamos a entregar también este libro, que es uno de los 4 que ha editado la asociación, que se llama Industrias Aeronáuticas en Getafe. Es un libro cuyo autor tenemos aquí sentado en primera fila, José María. Me encanta. Que es un libro que además cualquiera de vosotros tenéis accesible en formato PDF, también en el museo virtual. Entráis en el museo virtual, creáis en el buscador Industrias Aeronáuticas de Getafe, o lo accedéis y os lo podéis descargar libremente, porque para eso hacemos las cosas, para difundirlas lo más posible. Así que te lo entregamos. Muchísimas y gracias. espero que, aunque la aeronáutica todavía no es tema arqueológico, Uy. pero bueno, aquí están los ¿Cómo que inicios no? de la aeronáutica de Getafe, que es casi lo mismo que decir los inicios de la aeronáutica en España. Pues algún día muchísimas lo será, algún No, día. bueno, a ver, no, es arqueología, es mucho, sí, depende de cómo, es arqueología. Lo mismo que es arqueología la ferroviaria, o, claro. ¿Por qué no? Ujú. Pues bueno, además es que a mí me gusta especialmente, o sea que ¿Te gusta la aeronáutica? sí, me gustan mucho los aviones, y, sí. Yo supe que hace como 6 o 8 años, en una de las obras que hizo Airbus, también descubrieron algunos restos arqueológicos. Me gustaría haber tenido alguna idea de qué van, pero no conseguí. Ya, Pero algo ahí. sí. Bueno, pues muchas gracias. Por último le vamos a hacer entrega a esto, que es una de las piezas arqueológicas valiosas, por lo menos, de las que el propio Museo de San Isidro de Madrid tiene puestas como de mayor valor, que es el brazalete de la carretilla. Nosotros lo hemos convertido en nuestro emblema, lo entregamos a todos los ponentes de todas las charlas, muchos de los que hay aquí ya lo conocéis, pero le hacemos entrega a Victoria de esta, que no es ni mucho menos de oro como el original. Pero no desmerece nada. No desmerece nada. Bueno, es un símbolo de nuestra asociación y de la Por favor. Esta tarjetita cuenta lo que es el brazalete. A otros ponentes les hace falta, pues a Victoria no le hace falta, pero se lo damos. También podéis tener información de lo que es el brazalete en el museo virtual. Era visigodo, era el brazalete. Desde hace 1200 a 800 está fecha, entre 1200 y 800, antes de Cristo. Estamos hablando de unos 6.000 años. Precioso. Muchas gracias. Neolítico, ¿no? Nada, en el aplauso.